Hola, probando, probando. Hola, buenos días a todos. Si os parece, esperamos este par de minutos antes de empezar, que se vaya incorporando todo el mundo. De momento vamos a hacer las pruebas de conexión típicas, ¿de acuerdo? ¿Me veis bien? ¿Se me ve en grande? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Genial, genial. Pues nada, de momento daros la bienvenida, ¿de acuerdo? Repito el mensaje para los que os estáis incorporando. Nos esperamos un par de minutos a que vaya entrando todo el mundo y nada, y empezamos, ¿de acuerdo? Mientras deciros que me llamo Marta, ¿de acuerdo? Luego haré la presentación oficial, pero bueno, para los que estáis entrando, mientras vamos probando micros, que la iluminación esté correcta, etcétera. ¿Sí? ¿Se me ve guapa? Gracias. Es para rebajar un poco los nervios del directo. Genial, genial. Venga, esperamos un minutito que sean en punto y ya empezamos el webinar de Inspira a las 11:30 puntuales. ¿De acuerdo? Os estoy leyendo, ¿eh? Bueno, veo mucha gente conectada desde diferentes partes. Si os parece, bueno, me espero este minutito y os explico un poco las normas de participación del webinar, ¿de acuerdo? De qué tratará, cómo nos comunicaremos, etcétera, para que sea lo más ordenado y lo más, bueno, para aprovechar lo máximo este ratito que estaremos juntos. Perfecto, pues si os parece, empezamos, ¿de acuerdo? Mi nombre es Marta, soy Marta Alfonsea del Departamento Pedagógico de Techman Education y nada, simplemente daros la bienvenida al webinar de hoy, que ya sabéis que se titula Inspira, proyectos de yoga, arte, música y matemáticas creativas para infantil, ¿de acuerdo? Antes de entrar en el funcionamiento del chat, sí que me gustaría explicaros un poco de qué tratará este webinar, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Lo que vamos a hacer es, o sobre todo es un webinar destinado a explicar cómo llevar a cabo un proyecto globalizado, en el aula de infantil con Inspira, ¿de acuerdo? Por otro lado, aprovechando este proyecto de Inspira, lo que queremos también es compartir con vosotros herramientas y instrumentos para diseñar proyectos que permitan a vuestros alumnos, a niños y niñas, aprender desde la calma, la creatividad y su propio ritmo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que actualmente vivimos en un mundo un poco frenético, ¿de acuerdo? Diría que sobreestimulado y que de alguna manera estamos poco conectados con la naturaleza, ¿de acuerdo? Pongo estos incisos sobre todo porque es uno de los puntos diferenciales de Inspira y que irán apareciendo a lo largo del webinar, cómo trabajar o incorporar esta calma, esta conexión con la naturaleza y de alguna manera volver estos elementos esenciales de la vida y también de la vida de un niño o una niña de infantil. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, vamos a empezar con un poquito las normas de funcionamiento del chat, ¿de acuerdo? ¿Se escucha una música de fondo? ¿Puede ser? No sé si alguien tiene conectado el sonido. Bueno, a mí me escucháis bien.
A ver, dadme un minuto. Exacto, aquí se cierran micros. Perfecto. ¿Me escucháis bien, hemos dicho? Sigo. Perfecto, perdonad, mirad, os explico las normas de participación del webinar, ¿de acuerdo? Tenéis el chat, que ya veo que va a tope, entonces lo que haremos a través del chat es que podéis ir planteando preguntas, dudas, etcétera, ¿de acuerdo? Una compañera mía os irá respondiendo también a través del chat, depende de la información que pidáis, pues os mandará links más directos o lo que sea, ¿sí? Para solucionar dudas más sencillas. Aquellas preguntas que son más de contenido o que necesitan una explicación un poquito más larga, las iremos acumulando y si os parece, al final del webinar, pues las resolveremos todas, ¿de acuerdo? Entonces, deciros también que cuando comparta el PowerPoint, que lo voy a hacer de aquí, nada, 2 minutitos, comentaros que si movéis el ratón veréis que, ahora no, después, que en la pantalla tenéis la opción de ir intercalando la imagen. Por lo tanto, si os interesa ver el PowerPoint en grande, le dais a la pantallita del PowerPoint y si os interesa verme a mí en grande porque estoy hablando y a lo mejor el PowerPoint está de fondo, pues lo intercambiáis, ¿vale? Os gestionáis vosotros mismos. Muy bien. Ahora sí, si os parece, empezamos, os explico cómo estructuraremos el webinar y lo que vamos a hablar durante estos minutos. Partiremos del análisis y me gustaría compartir con vosotros ciertas dificultades que tenemos los docentes, que tenemos las maestras, cuando decidimos empezar a trabajar por proyectos en infantil, ¿de acuerdo? El segundo bloque tratará de cómo, bueno, dando respuestas a estas preguntas, cómo incorporar estos elementos más transversales de calma, de conexión de la naturaleza, de mantener la creatividad de los alumnos en estos proyectos. Y el último bloque nos centraremos en la evaluación, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente cómo lo desarrollamos, sino cómo lo evaluamos, que ya sabemos que es un elemento indispensable y que forma parte ya de este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, empezamos con estas dificultades que yo creo que os sonarán algunas. ¿De acuerdo? Deciros que en el último año hemos creado un grupo de trabajo que le llamamos Focus Group, ¿de acuerdo? Compartiendo algunas problemáticas con diferentes docentes. De hecho, han participado más de 50 maestras y maestros de la etapa de infantil y han sido, bueno, unos laboratorios, de alguna manera, sí, unos espacios para compartir estas dificultades y ver cómo desde Techman podíamos ayudar a dar solución, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente algunas cosas os sonarán. Por ejemplo, una de las dificultades que se destacaban a lo largo de este trabajo es que nos motiva a todos, nos parece potente metodológicamente el trabajar por proyectos, pero después, en el momento de ponernos a elaborarlos, es difícil cuadrar todos los contenidos del currículum, tener en cuenta todas las áreas, etcétera. Sobre todo por un tema de carga horaria, ¿sí? Es decir, tenemos una organización todavía en los colegios para, de alguna manera, que corresponde al trabajo secuenciado de los contenidos. Entonces, cuando le queremos dar la vuelta a esto, integrarlo todo y hacer un trabajo en equipo más consensuado y desde cero, vemos que no tenemos estos espacios, ¿vale? Por lo tanto, os ofreceremos una propuesta que hemos elaborado nosotros para poder secuenciar y dar continuidad a estos proyectos superando a lo que sería solamente la suma de actividades, ¿de acuerdo? A continuación, vamos a estructurar esto a través de diferentes preguntas. Otra dificultad que se comentaban en estas áreas de trabajo era el tema de la evaluación, que ya lo he comentado, merece un bloque entero, que será al final, pero obviamente desarrollar el trabajo por proyectos, no solo pensar estas actividades, estos temas, etcétera, sino también que encaje con la evaluación y con el currículo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a lo largo del webinar, no me alargo más, nos basaremos en responder a 4 grandes preguntas. ¿De acuerdo? La primera, ¿qué significa trabajar por proyectos?
Haremos un recorrido de estos elementos más comunes y para trasladarnos a qué entendemos nosotros por trabajar por proyectos en Inspira. La segunda pregunta que responderemos es cómo integrar todos los contenidos en un mismo proyecto bien secuenciado. ¿De acuerdo? La tercera pregunta, cómo conseguir, ¿sí?, incorporar esta calma, esta conexión con la naturaleza y esta creatividad. Y lo desarrollaremos sobre todo a través del trabajo de estas áreas. Os pondremos algún ejemplo, ¿de acuerdo? Y por último, el tema de la evaluación, ¿eh? ¿Cómo evaluar estos aprendizajes? Ahora ya voy a compartir el PowerPoint, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente deciros que aparte de este focus group, por si se me olvida después, hemos tenido la suerte de contar con diferentes colaboradores expertos y externos que nos han ayudado en la elaboración de Inspira. Me gustaría destacar la colaboración de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, ¿de acuerdo?, dirigida por David Bueno, que seguro lo conocéis. También con la escuela Elaine Snell de movimiento consciente, yoga, etcétera, que nos ha ayudado en estas sesiones de calma, que le llamamos, ¿de acuerdo? Y otros agentes como Gloria Vives con la plástica, Mini Música, que es un grupo especializado en talleres de creación de música en infantil que nos ha ayudado en estas sesiones. Si os parece, comparto ya el PowerPoint. Acordaos lo que os he dicho, que si vosotros podéis ir cambiando la imagen en función de si me queréis ver a mí más grande o al PowerPoint. Voy allá y sobre todo me vais diciendo si lo veis todo correcto. ¿Se ve bien el PowerPoint? ¿Sí? Perfecto, se ve bien el PowerPoint. Genial. Pues si os parece, ya os he hecho esta introducción, ¿de acuerdo? Esto que os explicaba de la neuroeducación. Esto es importante porque para cada curso hay 6 proyectos secuenciados, 6 proyectos globalizados, ¿de acuerdo?, basados en la neuroeducación. No quiero entrar mucho en detalle porque yo creo que ya lo conocéis, pero en definitiva se trata de aprovechar ya las evidencias científicas, todos los elementos que sabemos que funcionan, que van bien para que nuestros alumnos aprendan, los hemos incorporado transversalmente en los proyectos. Entonces, vamos al grano, vamos a dar respuesta a esta primera pregunta, ¿de acuerdo? Esta gran pregunta, ¿qué significa trabajar por proyectos? En términos generales, todos sabemos que trabajar por proyectos, bueno, algunos seguramente ya estáis trabajando por proyectos, otros estáis empezando, otros os gustaría, pero quien más, quien menos, sí que tiene cierta formación en qué significa trabajar por proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría partir de estas cosas comunes, ¿de acuerdo? Sabemos que los proyectos o que trabajar por proyectos benefician en la implicación de los alumnos en el desarrollo del aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ayudan a despertar la curiosidad, nos ayudan a desarrollar estrategias para resolver problemas y, sobre todo, a desarrollar la autonomía en el aprendizaje en los alumnos. Sabemos que en estas edades es de especial importancia trabajar paralelamente también el tema de la autogestión, autorregulación y autonomía. En general, trabajar por proyectos significa desarrollar una serie de actividades secuenciadas y con sentido basadas en una metodología activa, ¿de acuerdo? Que sea una metodología activa quiere decir que nos basamos en el aprender haciendo, que el alumno es el centro de este aprendizaje y que el rol del docente sobre todo es de acompañar, de guiar y de un poco de organizar todos estos espacios de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, desde Inspira, deciros que obviamente compartimos todas estas bases, estas maneras de entender lo que es un proyecto. Sí que me gustaría dejar claro, ahora entraré en cómo lo trabajamos nosotros, pero dejar claro que lo que hemos intentado a través de nuestros proyectos, ¿de acuerdo?, es ir más allá del día a día, ¿de acuerdo?, superar lo que sería esta suma de actividades o estos esfuerzos que normalmente
invertimos en que las actividades sean muy potentes, que lo son en Inspira, pero me gustaría explicaros un poco esta organización general o este marco que va más desde arriba, ¿de acuerdo? Entonces, para superar esta idea y centrarnos en unos elementos más superiores que alguna gente le llama ingeniería curricular, vamos a ir paso por paso, ¿de acuerdo? Empezaré a explicar la organización interna de cada proyecto y después veremos la organización de todo este conjunto de proyectos, ¿de acuerdo? Siempre en cada proyecto vamos a partir, en Inspira, siempre en cada proyecto vamos a partir de temáticas motivadoras, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que una temática sea motivadora? Pues que se basan en planteamientos reales que motivan a los alumnos y que les generan interés. Después os pondré algún ejemplo, ¿de acuerdo? A partir de estas temáticas motivadoras, lo que hemos hecho sobre todo es desarrollar los objetivos a alcanzar, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, concretar los contenidos curriculares que, y muy importante, trataremos de forma globalizada, ¿de acuerdo? No como una suma de contenidos, ahora toca matemáticas, ahora toca lengua, ahora toca plásticas, sino dentro de la sesión vamos a ir interrelacionando todos estos contenidos. De aquí lo concretamos también, o forman parte de estos criterios y estándares de aprendizaje, ¿de acuerdo? Basándonos, obviamente, en las capacidades y áreas que los alumnos deben desarrollar en la etapa de infantil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, partimos de esta normativa o este pacto curricular, ¿de acuerdo? Y lo vamos concretando para darle una forma global. ¿Cómo le damos esta forma global? En cada proyecto, ¿de acuerdo? Siempre partiremos de los conocimientos previos del alumno, ¿de acuerdo? A través de un reto o desafío. Iremos desarrollando un camino hasta llegar a un producto final. Ya sabéis que terminar cada proyecto con un producto final ayuda a los alumnos a ponerle intención, a ponerle objetivo y a darle sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se estructura esto? Siempre tendremos 3 tipologías de actividades, ¿de acuerdo? Las actividades iniciales y preliminares en las que situamos al alumno en referencia al tema y aprovechamos todos estos conocimientos previos, ¿de acuerdo? Nosotros partimos de la idea de que los alumnos saben muchas cosas antes de empezar el colegio y durante también, sí, pero es decir, tienen su curiosidad despierta y conocen muchas cosas, tienen muchas inquietudes, entonces vamos a aprovechar todo este potencial, ¿de acuerdo? En estas actividades iniciales. A continuación viene toda la fase de desarrollo con estas actividades de investigación y de experimentación en las que vamos incorporando más elementos a lo que ya sabíamos. Y por último, siempre vamos a terminar los proyectos con estas actividades de síntesis o de producto final, ¿de acuerdo? Es aquel espacio en el que recopilamos todo lo que hemos ido trabajando y lo evidenciamos o lo concretamos en este producto final. Obviamente, lo que os decía, en este marco general formará parte también todo el sistema de evaluación, ¿de acuerdo? Con sus ítems de evaluación sesión por sesión y también esta visión general de entender la evaluación como un proceso que nos llevará a la mejora de estos aprendizajes, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, no sé si voy muy rápida. Todo correcto, ¿eh? Vale, entonces, recordad, en Inspira trabajamos estos proyectos globalizados para desarrollar esta calma, conexión con la naturaleza a través de el yoga, el arte y diferentes ejes transversales, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho todo esto, quería destacar estos elementos transversales de los que os hablaba ahora, ¿de acuerdo? Que permiten dar este sentido y coherencia general a todo el programa, ¿sí? Estos elementos que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Conectar con la naturaleza, proporcionar calma, estimular la creatividad, el tema de neuroeducación,
respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, importantísimo, ¿de acuerdo? Es lo que nos permite trabajar por proyectos de forma más ágil y de forma más fácil. Vamos a aprovechar todas las ventajas de trabajar por proyectos, ¿de acuerdo? Todos estos elementos están incorporados transversalmente a lo largo de cada proyecto y en conjunto, ¿de acuerdo? Me gustaría también añadir aquí, que no aparece en esta diapositiva, pero que trabajamos también a través de metodologías que seguro que ya compartís muchos de vosotros, como la cultura de pensamiento, ¿sí? A través de rutinas y estrategias. La metacognición será un elemento importantísimo a lo largo de los proyectos, ¿de acuerdo? Para desarrollar esta autoconciencia del aprendizaje, que ya sabemos que es importantísimo para aprender. La educación emocional también la encontraremos secuenciada y continua a lo largo de los proyectos. El trabajo cooperativo, por supuesto, los que ya nos conocéis sabéis que forma parte del ADN de Tekman, ¿de acuerdo? Y diferentes elementos de los que iré hablando. Si quedan dudas de esto, después lo matizo al final, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría comentaros un gran elemento que hace que estos proyectos también tengan una coherencia interna y que nos permite generar continuidad y coherencia y motivación entre los diferentes proyectos de cada curso. ¿De acuerdo? Os estoy hablando de la fantasía en Inspira. ¿De acuerdo? La fantasía es un elemento muy importante para nosotros porque es lo que os digo, nos permite dar este cuerpo a cada proyecto internamente y también en global. ¿Qué es la fantasía para nosotros? La fantasía es este hilo conductor imaginario desarrollado en un mundo fantástico, que en este caso van a protagonizar nuestros duendes del bosque. Aquí podéis ver a dos, ¿sí? Que es Dalia y Loto. Esta fantasía está secuenciada, ¿de acuerdo? Hemos preparado una programación con diferentes elementos que van a ir sucediendo a lo largo del proyecto y a lo largo del curso, pero básicamente lo que queremos es fomentar la motivación de los alumnos y su implicación en esto, es decir, trascender lo que sería el proyecto en sí, ¿sí? Siempre vamos a tener este hilo conductor de fantasía. Algunos elementos que os vamos a proporcionar, por ejemplo, es las cartas mágicas, ¿sí? Las cartas mágicas en las que introducimos la fantasía al principio de cada proyecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la caja de aula vais a tener también como la puerta mágica, que le llamamos, todo es mágico, sí que es como una puerta así, como del ratoncito Pérez de vinilo, para que la pongáis en la clase, y a partir de aquí vamos a ir carteándonos, ¿sí? Entre Dalia y Loto, los elementos, los personajes del bosque y los alumnos, ¿de acuerdo? Se van a ir dejando mensajes, etcétera, para aumentar este entusiasmo. Hay también un mapa del bosque en el que iremos haciendo el seguimiento de cada proyecto en conjunto con los alumnos. En definitiva, la fantasía nos ayuda a dar este hilo conductor a todos nuestros proyectos y a que los proyectos vayan más allá de la motivación propia de la temática del proyecto, sino que vamos a aprovechar esta capacidad que tienen nuestros niños y niñas para emocionarse con, pues esto, con los duendes, con los animalitos, etcétera, y entrar en estas historias. ¿De acuerdo? Vamos con la segunda pregunta, que es: todo esto está muy bien, esta ingeniería curricular que llamábamos, este marco general, ¿de acuerdo?, en el que sucede todo de forma globalizada y bien secuenciada, pero cómo lo integro todo en un mismo proyecto bien secuenciado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de integrar todo, lo primero que debemos concretar es qué es todo, ¿sí? Entonces, si os parece, voy a empezar compartiendo con vosotros qué trabajamos en cada proyecto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos contenidos curriculares que trabajamos en cada proyecto? Quiero que los voy a nombrar uno a uno, ¿de acuerdo? Pero quiero que entendáis que todo forma parte de este conjunto y que todos estos contenidos están interrelacionados, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar el entorno natural, la expresión
la sensibilidad y la expresión plástica, el movimiento consciente, muy importante, lenguaje matemático, comunicación y lenguaje, ¿de acuerdo? Una pequeña introducción al inglés y la sensibilidad y expresión musical, ¿de acuerdo? Todos estos son los contenidos curriculares que se incorporan en el currículum. Ya veis que prácticamente damos respuesta a las áreas, a todas las áreas del currículum, ¿de acuerdo? Destacando estos ejes, ¿eh? Nuestra idea es que a través de nuestros proyectos, a través de los proyectos de Inspira, se pueda dar respuesta a todo el currículum, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Hago énfasis en esto porque ya hablando con algunos colegios a veces decimos, pero bueno, ¿cómo voy a incorporar esto y además hacer matemáticas o además hacer música, etcétera? A ver, lo que nosotros estamos planteando es trabajarlo todo a través de algunos proyectos. Igualmente, al final sí que os voy a matizar la carga horaria para que veáis que aún así os quedan espacios para trabajar proyectos propios o para desarrollar más intensamente matemáticas o para trabajar algún elemento que es importante para vuestro colegio, ¿de acuerdo? Es decir, para que nos entendamos. Aquí vamos a trabajar todos los contenidos curriculares, pero no vamos a ocupar toda la franja horaria diaria de vuestras sesiones. ¿Se entiende? Muy bien. A partir de aquí, estos son los contenidos que vamos a ir trabajando y os quiero poner un ejemplo de, cogiendo lo que os explicaba con anterioridad de esta continuidad interna en cada proyecto, os quiero aterrizar un poco cómo lo trabajaríamos con un ejemplo de 3 años, 4 y 5, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el proyecto de plumas y patas, ¿de acuerdo? Este es un proyecto que se desarrolla en el curso de 3 años y aquí lo que me interesa es que veáis esta línea del tiempo, ¿de acuerdo? En la que siempre vamos a empezar con esta sesión de provocación inicial, este reto, esta lluvia de ideas, ¿de acuerdo? Estos conocimientos previos y iremos desarrollando las actividades hasta este producto final, que en este caso va a ser una vez realizada con material reciclado, ¿de acuerdo? En este caso, en este proyecto, vamos a trabajar cómo nacen y viven las aves, ¿de acuerdo? Y cómo respetarlas, es importante, ¿eh? Cuando hablamos de esta conexión con la naturaleza, también es este amor a la naturaleza y este respeto. En el proyecto de 4 años que os ponemos de ejemplo es el Chofnyam, ¿sí? Ya veis que es un nombre fácil para el proyecto, en el cual lo mismo, ¿eh? Empezamos por una provocación inicial y terminamos con un producto final, que en este caso es un vídeo documental, ¿de acuerdo? Fijaros que el producto final es una propuesta y muy abierta y muy flexible, ¿sí? Es decir, la idea es que a través de las diferentes sesiones, de las actividades que vamos realizando, vamos transformando de alguna manera este proyecto internamente, ¿sí? Lo vamos agrandando, lo vamos concretando y todo esto se va a reflejar en este producto final. En este proyecto de 4 años vamos a descubrir más o menos el itinerario o todos los procesos por los que pasa un vegetal desde que está en el huerto hasta que lo tenemos en el plato para comer, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer un inciso porque uno de los elementos que es importante en nuestros proyectos también es la incorporación del trabajo con el huerto escolar, ¿de acuerdo? También hay una propuesta pedagógica detrás, adaptada a las diferentes edades madurativas y bien secuenciada para trabajar el huerto en la escuela, ¿de acuerdo? Y venga, vamos con 5 años para que haya una representación de cada curso, con el proyecto Bajo mis pies, ¿de acuerdo? En el que vamos a descubrir los elementos del subsuelo, lo mismo, esta provocación inicial, y vamos a terminar por el producto final, que en este caso es un terrario. Fijaros que aquí vamos a descubrir un montón de elementos, ¿eh? Las hormigas, las lombrices, el topo, las raíces, etcétera, incluso los fósiles.
fijaros, para entender esta idea de reto inicial o de provocación, os he querido compartir una sesión del proyecto de Plumas y Patas, es la sesión número 1, en la que aquí podéis ver cómo se describe en la guía del maestro, ¿de acuerdo? Esto es una sesión de la guía del maestro, cómo se describe esta primera sesión de reto, ¿de acuerdo? Os lo voy a explicar para que no lo tengáis que leer, en todo caso, seguro que os lo podemos mandar por correo electrónico o ahora en el chat. Fijaros que la sesión siempre tiene 3 partes, ¿eh? Para empezar, nos situamos, el desarrollo y estos momentos para acabar, más de reflexión y metacognición para poner en común, ¿eh? Cada sesión más o menos dura unos 40 minutos. En este caso, que es este reto, esta provocación inicial, vamos a preparar por el aula con diferentes materiales, ¿sí? Como si fuera una exposición o bueno, vamos a poner diferentes elementos relacionados con las aves. En este sentido, pues paja, si tengo un nido, que ya sea de madera o que sea tal, plumas, a lo mejor algún pájaro de peluche, ¿vale? Es decir, el material que tengamos a mano. No os tenéis que preocupar por esto, porque Inspira está pensado sobre todo para poderlo desarrollar cómodamente con los elementos que normalmente forman parte del material del colegio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haremos? Haremos una circulación libre por la instalación en la que dejaremos que nuestros alumnos y alumnas pues, puedan tocar estos elementos, descubrirlos, identificarlos, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto con música de sonido de aves de fondo, ¿de acuerdo? Para que sea una actividad calmada y relajada y no a lo loco, ¿vale? Entonces, cuando ya hemos dedicado un tiempo a esta experimentación, lo que sí que haremos es una rutina de pensamiento conjuntamente, nos sentaremos en asamblea o como nos sea más cómodo y vamos a hacer una lluvia de ideas sobre estos elementos que conocemos del mundo de las aves, ¿de acuerdo? En este caso lo podemos hacer con el organizador gráfico de la rutina de pensamiento, pensaba, ahora pienso, ¿sí? Entonces nuestros alumnos irán comentando lo que saben de las aves, etcétera, si ponen huevos, si tienen gallinas, lo que sea, ¿sí? Esto obviamente es un mundo distinto en función de los niños y niñas, ¿de acuerdo? A partir de aquí, vosotras, las maestras, los maestros, vais elaborando un mapa mental, ¿de acuerdo? Tiene que ser bastante visual, estamos con alumnos de 3 años, entonces todavía no saben leer, ¿de acuerdo? Entonces la idea es ir clasificando estos elementos de los que van hablando, ¿de acuerdo? Esta sería esta sesión inicial. Vamos desarrollando las actividades y quiero compartir con vosotros este producto final también. Fijaros, este es del proyecto de 5 años, ¿de acuerdo? De Bajo mis pies, en el que teníamos que construir un terrario. Os he querido compartir estas imágenes aleatorias, la verdad, para transmitiros esta idea de que el producto final puede ser como nosotros queramos. Bueno, puede ser no, debe ser como nosotros queramos, como haya fluido este proyecto, como hayan fluido nuestros alumnos, en función de los materiales que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que tenemos desde un terrario en un espacio abierto, muy cookie, ¿no? Con el caracol, etcétera, o en una botella de plástico, etcétera. Esto se puede hacer por grupos, lo podemos hacer conjuntamente, ¿de acuerdo? Nosotros lo que os ofrecemos sobre todo es esta estructuración, esta secuenciación, estas pautas, una guía, digamos, para que vosotros vayáis mucho más lejos, ¿de acuerdo? Para que tengáis los elementos para desplegar todo este talento en los alumnos y en vosotros mismos. Muy bien, si os parece, vamos a la tercera pregunta. Voy a recapitular, pero hemos dicho, la primera, ¿qué significa trabajar por proyectos? En la segunda, cómo integrarlo todo en un mismo proyecto, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de estas áreas y destacando algunos ejes y con algunos ejemplos. Y ahora vamos a ver cómo conseguir la calma, la conexión con la naturaleza y la creatividad en el aula. Para dar respuesta a
a esta pregunta, a este bloque, sí que vamos a hablar de algunos ejes en particular, de cómo los trabajaríamos en el aula con algunos ejemplos. Quiero hacer este inciso otra vez porque, aunque yo ahora lo explique por separado, quedaros con la idea de que está todo conectado y que es un proyecto globalizado, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, vamos con este primer contenido de sensibilidad y expresión plástica, ¿de acuerdo? Que podríamos resumir en el arte, ¿sí? Importantísimo para poder desarrollar esta creatividad innata. ¿Cómo entendemos nosotros el desarrollo de esta sensibilidad y expresión plástica? Deciros que nos basamos sobre todo en las escuelas Reggio Emilia, que ya las conocéis, pero sobre todo lo que queremos es que este proceso de creación sea de dentro para afuera, ¿de acuerdo? Es decir, que nuestros alumnas y alumnas tengan espacio para comunicarse a través del arte, ¿de acuerdo? Para construir. Entonces, ¿a qué le vamos a dar mucha importancia? A este reto inicial del taller de plástica, ¿sí? Y al proceso. Queremos generar espacios en la que nuestros alumnos puedan comunicarse, puedan sacar de dentro toda esta creatividad. No nos vamos a centrar en el producto final, ¿de acuerdo? Pensamos que ya llevamos muchos años siendo muy resultadistas en el tema del desarrollo de la plástica, entonces es importante que para poder aprovechar al máximo este potencial de nuestros alumnos, pongamos el peso en la creación de estos espacios. ¿De acuerdo? Quería poneros un ejemplo. Vamos a recuperar esta propuesta inicial de plumas y patas que os decía que íbamos paseando por el aula y tocábamos elementos y hacíamos una rutina de pensamiento. Esta es la sesión 1, la que os he explicado, y en la sesión 2 de este proyecto de plumas y patas hay una actividad de sensibilidad y expresión plástica en la que los alumnos tienen que pintar con plumas de aves, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haremos esto? Pondremos un papel de embalar, de estos tamaño real, digamos, del alumno, para que pueda pintar con la pluma y con tinta china o con tinta con un poco líquida, pueda expresarse libremente a través del papel, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, obviamente, se van a dar unas consignas, vamos a partir de esta lluvia de ideas inicial y después iremos comentando en estos 5 minutos para acabar cómo nos hemos sentido, qué hemos querido expresar, etcétera, ¿de acuerdo? Quiero poner en valor estas partes porque es la manera que tenemos de integrar estos ejes en nuestros proyectos. El segundo gran contenido curricular es el movimiento consciente. Ya os he dicho que lo hemos elaborado con la ayuda de expertos, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que queremos trabajar a través de estas actividades, que ahora os concretaré, es la calma, ¿de acuerdo? Dar herramientas a nuestros alumnos para que sean capaces de conectar consigo mismos, de conectar con el cuerpo, ¿sí? De practicar estos elementos para encontrar la calma, de crear en nuestros colegios estos espacios en los que esto suceda, porque sabemos que, como podéis leer en el PowerPoint, que una mente no estresada siempre aprende mejor. Esto es aplicable a adultos y a niños, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a intentar es no solo generar estos espacios, sino dar herramientas y practicar, es decir, ser constantes en esta práctica para poder ir interiorizándolo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sobre todo a través de 3 tipologías de actividades. Una que la vamos a realizar diariamente es el mindfulness, ¿de acuerdo? Vamos a dedicar 5 minutos cada día a esta relajación a través de meditaciones guiadas, ¿de acuerdo? Os vamos a ofrecer estas meditaciones guiadas, incluso las tendréis locutadas por si las queréis practicar, pero en la que vamos a empezar a trabajar esta calma, esta conexión con la respiración, ¿de acuerdo? Y empezar el día o después del patio más relajado. Sabemos que muchos de vosotros ya estáis trabajando de esta manera, por lo tanto, más fácil todavía incorporarlo, ya conocéis el método y vuestros alumnos también. Se trata de ser constante
y de ir desarrollando esta práctica en nuestros alumnos. El segundo elemento, hemos hablado del mindfulness, el segundo elemento o actividad que vamos a hacer es esta iniciación al yoga, ¿de acuerdo? En este momento sí que entran en juego esta calma, pero sobre todo esta conexión con el cuerpo a través del movimiento consciente, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar algunas posturas del yoga, también a través de estos duendes, ¿sí?, que nos acompañan. Vamos a hacer la posición, no sé, del gato, de la mariposa, etcétera, para ir incorporando estos elementos del yoga. Aquí es importante entender que el yoga lo trabajamos dentro de cada proyecto y lo entendemos como una constancia y una práctica para desarrollar estas herramientas en nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Y por último, ya hemos hablado del mindfulness, el yoga, y por último, actividades que también nos van a aparecer de atención plena, ¿de acuerdo? Son estas actividades que nos ayudan a controlar un poco la impulsividad y a fijarnos en las cosas que muchas veces no tenemos tiempo de valorar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estoy pensando en una actividad que a mí me gusta mucho, en la que los alumnos se sitúan en pareja, uno delante del otro, ¿de acuerdo? Y entonces, obviamente, guiado por vosotras, lo que tienen que hacer es mirarse las manos mutuamente, ¿de acuerdo? Entonces se van mirando las manos y vamos dando instrucciones, ¿de acuerdo? Cómo son vuestras manos, bueno, las manos de tu compañero, si son grandes, si son pequeñas, si tienen pequitas, de qué color son, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es un trabajo que nos ayudará también a concentrarnos o a centrarnos en un elemento concreto. Muy bien. Como llevo mucho rato hablando, si os parece, os voy a compartir un vídeo de una sesión en la que trabajamos estos contenidos de movimiento consciente para que os hagáis una idea de cómo lo hacemos en el aula. Espero que os haya transmitido tanta calma como a mí. ¿Sí? Bueno, ya habéis visto, ¿eh? Es decir, lo que queremos sobre todo es desarrollar estas herramientas en nuestros alumnos, tener espacio en el colegio para desarrollarlo, para darle importancia. Pienso que justamente con la experiencia que estamos viviendo estas últimas semanas, tal vez cobra más valor que nunca, ¿no? Bueno, tener estas herramientas para relajarme, para tener esta regulación emocional, para poder estar relajada. No solo nuestros alumnos, sino ya hablo desde mi punto de vista más adulto, ¿sí? Muy bien. Otro elemento, que lo hablamos en el título del webinar, ¿sí?, de estas matemáticas creativas. ¿Sí? Ahora os voy a poner también algún ejemplo de matemáticas, os voy a enseñar algún material, ¿de acuerdo? Pero no sé si nos conocéis o no, pero ya sabéis que en Tecman tenemos un programa de matemáticas, ¿de acuerdo? Que es nuestro programa estrella, digamos, es Entusiasma, TEMAT, no sé si lo conocéis. Por lo tanto, las bases del trabajo de las matemáticas de Inspira son compartidas con EMAT. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a trabajar unas matemáticas contextualizadas, ¿sí?, conectadas con la realidad, manipulativas, deductivas, en las que es imprescindible que el alumno tenga un papel activo y esté participando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a aprovechar material de la caja del alumno, que si queréis al final os lo
os la enseño, ¿de acuerdo? Pero ya veréis que la caja del alumno tiene materiales nobles y naturales. Entonces, por ejemplo, una actividad para 3 años podría ser el hacer series, ¿sí? Con elementos que estamos trabajando en los proyectos, ya sea una piña, la madera y el palo, ¿de acuerdo? Otra manera que tenemos de trabajar las matemáticas en Inspira es a través del huerto. Ya os he hablado del huerto antes, pero el huerto nos va a dar mucho juego para desarrollar algunos contenidos de forma globalizada, ¿sí? Por ejemplo, también hablando ahora de matemáticas, pues podríamos clasificar semillas en función de los atributos, ¿de acuerdo? O podríamos aprovechar para clasificar estos vegetales entre pequeños, medianos y grandes. Incluso podríamos, si tenemos un espacio grande y tenemos la oportunidad de tener un huerto potente, podríamos también ir midiéndolo con palmos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que los sistemas de medida vienen después. En definitiva, lo que queremos es que las matemáticas formen parte de estos proyectos, ¿de acuerdo? Es decir, que las matemáticas nos sirvan como una herramienta para descubrir el mundo. Muy bien. Por último, otro contenido importante y que forma parte de esta creatividad, ¿de acuerdo? Es la sensibilidad y expresión musical. Fijaros en el título de la diapositiva, la música que se descubre y se hace. Efectivamente, lo que nosotros hemos querido priorizar en el trabajo de este desarrollo de la sensibilidad musical es, por un lado, la variedad de estímulos con diferentes músicas del mundo. Os ofreceremos una playlist con diferentes músicas de diferentes estilos y de diferentes épocas, ¿de acuerdo? Con un trabajo posterior y también, y más importante, el punto de vista desde el que trabajamos la música es de creación, ¿sí? Es decir, nosotros queremos que nuestros alumnos y alumnas sean capaces también de participar activamente en la música, de crear melodías, de poder crear ritmos, ¿sí? Es decir, que no sean solo receptores, sino que ellos también lo puedan experimentar y lo puedan crear, ¿de acuerdo? Una vez más lo haremos a través de los elementos naturales que tenemos a nuestro alcance. Fijaros que esta conexión con la naturaleza está a lo largo de todo el programa. Si os parece, os voy a poner también otro vídeo que veo que han gustado, de cómo desarrollar un ejemplo de cómo desarrollar una sesión de música en Inspira para que os hagáis una idea de lo que os estoy explicando, ¿de acuerdo? Vamos allá. Perfecto. Antes de entrar en el último elemento que quería destacar de Inspira, vamos a hacer un repaso dando respuesta a esto, de cómo conseguir esta calma, conexión con la naturaleza y creatividad. Recordad que esta conexión con la naturaleza está a lo largo de todo el programa, ya os estoy poniendo algunos ejemplos, también con el huerto. Esta creatividad la vamos a desarrollar a través de múltiples actividades, pero he querido destacar, ¿de acuerdo?, el arte y la música como este proceso de dar rienda suelta a la creación, a la imaginación y a esta manera que tienen nuestros alumnos de comunicarse, ¿no? Que no solo con palabras, sino a través de la música o a través del arte. Y por último, también esta calma
un movimiento consciente, ¿de acuerdo? Recordar que lo que buscamos sobre todo es esta constancia, ¿de acuerdo? Con el mindfulness y con el yoga para obtener resultados, ¿de acuerdo? Lo que queremos es no trabajarlo puntualmente, sino incorporarlo en el día a día, ¿sí? Perfecto. Antes de terminar con este bloque y ya empezar con el último, quería hablaros de otro elemento que nos parece interesante, que está incorporado dentro de Inspira, ¿de acuerdo? Que son los minimundos. Creo que seguro lo conocéis también en infantil y lo trabajáis. Ya sabéis que los minimundos se inspiran en la teoría de las piezas sueltas, ¿de acuerdo? Entonces, deciros simplemente que es una tipología de actividad que nos va a ayudar también a desarrollar estos ejes de creatividad, de conexión con la naturaleza y también de autonomía en la que está incorporada dentro de los proyectos, ¿de acuerdo? Por si alguien no conoce los minimundos, son actividades en las que vosotros, los maestros y las maestras, de alguna manera montáis un escenario, que puede ser, por ejemplo, un bosque, la selva. No os imaginéis que hay que crear un bosque en maqueta real y escala, ¿eh? Es decir, un espacio verde, por ejemplo, y vamos a dejar elementos neutros, digamos, combinados con otros juguetes que sí que tienen más características, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen los alumnos es construir este mini mundo. Es decir, nosotros, otra vez más, planteamos un reto, es decir, vamos a jugar en el Polo Sur y simplemente vamos a poner una bandeja con hielo y son los alumnos que, por ejemplo, van a decidir que este tapón es un pingüino, ¿de acuerdo? Una pareja de pingüinos con sus pingüinos hijos, que es esta maderita, y van a ir montando este mundo de posibilidades, ¿de acuerdo? Es una propuesta muy interesante que también está estructurada de forma coherente dentro de cada proyecto y que creo que va a enriquecer todavía más el desarrollo de estas actividades. Mirad, os comparto algunos ejemplos de mini mundos también para aterrizar lo que os estoy explicando. Como os podéis fijar, bueno, en este caso están en un recinto, en un espacio cerrado, pero también hay modalidades de minimundos abiertos. Imaginaros en el suelo del aula, ir construyendo colectivamente un mundo imaginario inmenso, ¿de acuerdo? En este caso que os estoy mostrando, fijaros que tenemos el ejemplo este del Polo Norte, uno más selvático, en el que le hemos puesto unas hojas, unos troncos, y los alumnos van construyendo este mundo, y a la derecha bueno, un espacio con mar y tierra. ¿De acuerdo? En este caso la temática es de animales, pero lo podemos utilizar en diferentes contextos. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a la cuarta y última pregunta, que es ¿cómo evaluamos los aprendizajes? ¿Sí? Sin duda este es uno de los temas más complejos a abordar, no solamente en el trabajo por proyectos, sino en general. Sabemos que la evaluación merece un webinar aparte, o dos o tres, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría transmitiros o explicaros los ejes principales y las herramientas que ponemos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Para nosotros la evaluación general y en concreto en Inspira, ¿de acuerdo? Tiene que ser una evaluación continua y global, ¿de acuerdo? En la que se fomente esta toma de conciencia de los alumnos, es decir, que fomente la regulación del aprendizaje, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré cómo lo hacemos, pero sobre todo transmitiros esta idea que para nosotros la evaluación es una herramienta que nos permite mejorar y ajustar estos procesos de aprendizaje, ¿sí? Es decir, por un lado nos da información para poder conocer las debilidades y las potencialidades de nuestros alumnos y por el otro nos permite también ir trabajando en paralelo con los alumnos o nosotros mismos este autoconocimiento y esta implicación en los procesos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a concretarlo en herramientas e instrumentos que
que están estructurados dentro de los proyectos y que están a vuestro servicio. ¿De acuerdo? Por un lado, en la guía del maestro indicamos el cómo y el cuándo evaluar a través de los criterios de evaluación y los indicadores. ¿De acuerdo? Os hemos propuesto también actividades muy concretas en las que os proponemos que es un buen momento para evidenciar el aprendizaje y reflexionar sobre el proceso. Ahora os pondré algún ejemplo. Contaréis también con un registro de evaluación y unas rúbricas para ayudarnos a situar a nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Saber en qué nivel están y también cuáles son los niveles siguientes. Esto nos ayudará a concretar estos aspectos de mejora. Contáis también con unas píldoras, que ya ahora os lo explicaré, que en cada sesión hay píldoras complementarias que os ayudarán en ir desarrollando también conocimientos sobre los procesos, los proyectos, pero en este caso píldoras de regulación del aprendizaje, ¿de acuerdo? Que os ayudarán en esto. Antes de ir a los ejemplos concretos, deciros que nuestro objetivo es que todos los alumnos cumplan con los objetivos que nos planteamos antes de empezar un proyecto, pero que en ningún caso pretendemos que todos lleguen al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Esta sería la filosofía. Entonces, para llevarlo a cabo, lo que queremos es que tengáis muchas herramientas para tener esta información y podernos adaptar a estos diferentes ritmos y a estos diferentes intereses también. Y bueno, simplemente esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a... Ah, sí, y también, perdón, es que tenía una cosa en la cabeza y se me ha olvidado. Y también otro elemento que valoramos importante y que se valora interesante en el Focus Group, que os he explicado al principio, es que esto permite agilizar a nivel de gestión todo el diseño de proyectos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta evaluación es compartida entre todos los compañeros y entre el claustro, ¿de acuerdo? Vamos en la misma línea, estamos utilizando los mismos instrumentos y por lo tanto las valoraciones van a ser todas mucho más coherentes. Vamos a bajar esto con algún ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros, esto es lo que os comentaba de la guía del maestro, ¿de acuerdo? En este caso correspondería a la segunda página, después si queréis os enseño una guía mejor, ¿vale? Pero siempre hay una primera página en la que se explica la actividad y una segunda en la que tenemos esta información. Aquí quería destacar este apartado de evaluación, ¿de acuerdo? En el que veremos cómo debemos evaluar, que en este caso es por observación, utilizamos también la documentación, ¿de acuerdo? Y qué debemos evaluar, que es este indicador, ¿de acuerdo? Que nos va a ayudar a analizar. Por ejemplo, plasma los diferentes elementos que se pueden encontrar en el subsuelo, ¿sí? Ya veis que es muy concreto y específico. ¿Por qué? Porque lo que queremos es realmente tener información concreta y útil para poder situar a nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Y sabemos que las generalidades no ayudan. Y destacar también la regulación del aprendizaje, que es esta píndola, que en este caso hay también de educación emocional, ¿de acuerdo? En la que nos explica un poco, nos sitúa cómo nos puede ayudar en esta regulación del aprendizaje, ¿de acuerdo? El trabajo a través de unos dibujos. Fijaros que se refiere a estos dibujos. En el proyecto de Bajo mis pies, de 5 años, en la sesión inicial, se parte del reto, ya lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Pero aparte, los alumnos deben realizar un dibujo con los conocimientos previos del subsuelo, bueno, simplemente lo que quieran, que hay debajo del suelo, ¿sí? Es decir, que se imaginan ellos que hay. En este caso podemos ver que el alumno ha puesto unas hormigas, unas raíces y unas zanahorias. Si os fijáis, y vamos a la sesión 49, ¿de acuerdo? Volvemos a realizar exactamente la misma actividad en la que los alumnos deben dibujar qué creen que hay debajo del suelo. Pero claro, venimos de trabajar ya con muchos elementos. Fijaros en la diferencia entre un dibujo y el otro, ¿sí? Aquí hemos incorporado los fósiles, el gusano, el topo, etcétera, ¿de acuerdo? Este sería un instrumento de evaluación basado en la documentación que además me permite también trabajarlo con nuestros alumnos. Es decir, me permite evidenciar todo este progreso, esto es información para mí, pero me permite trabajar con mis alumnos
todo este progreso y este aprendizaje a lo largo del proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por aguantar todo este rato. Creo que me he alargado un poco, perdonad. Y si os parece, vamos al bloque de preguntas y dudas que seguro que os han generado diferentes cuestiones. Dejo de compartir pantalla, ¿de acuerdo? Entiendo que me veis bien. Voy a la batería de preguntas. Muy bien. Vale, tenemos a diferentes personas que nos han preguntado si estos proyectos son compatibles con Entusiasmat y Ludiletras. La respuesta es, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Pensad que Ludiletras y Entusiasmat son proyectos desarrollados por nosotros, entonces no tendría mucho sentido que fueran incompatibles. Os explico cómo lo hemos estructurado, ¿de acuerdo? Es decir, os lo voy a explicar por separado. En el caso de trabajar con Entusiasmat, los que ya estáis trabajando, ya sabéis que los objetivos que nos planteamos con Entusiasmat son objetivos mucho más ambiciosos y de desarrollar pensamiento complejo, ¿de acuerdo? Entonces, lo organizamos de diferente manera. ¿Qué es lo que nosotros proponemos a los colegios que trabajáis matemáticas, que trabajáis EMAT con nosotros? Continuar trabajando EMAT y aprovechar las sesiones de matemáticas de Inspira, que tienen otra intención y que los objetivos curriculares son más sencillos en este aspecto, utilizar estas sesiones para dar tiempo a aquellos alumnos que a lo mejor van un poco más rezagados, es decir, es un buen espacio para trabajarlo con otros materiales, con otro punto de vista, y al mismo tiempo, que a mí me parece muy interesante, las sesiones de Inspira nos van a servir para ver cómo nuestros alumnos aplican estos aprendizajes matemáticos fuera de la sesión de matemáticas, de acuerdo, en un contexto totalmente diferente. Os pongo el ejemplo que os decía de los vegetales, de clasificar entre pequeño, mediano y grande. Una cosa es en la sesión de matemáticas, que lo estamos trabajando repetidamente en la sesión de MAT, y otra cosa es ver, pasados unos días, cómo nuestros alumnos aplican estos contenidos. Para terminar con esto, deciros que Inspira es un programa bastante flexible y en este sentido a los colegios que estáis trabajando con EMAT y que os interesa empezar con Inspira, deciros que ya lo veréis o ya os lo vendremos a explicar con más calma, pero que la idea es que las sesiones de matemáticas de Inspira las adaptéis un poco a el nivel que estáis trabajando, ¿sí? Os pongo un ejemplo, imaginaros, hay una actividad de hacer recetas matemáticas con palos, hojas. Imaginaos que la propuesta de la guía nos invita a hacer sumas, ¿no? 2 palos, una hoja y una piedra, por ejemplo. Utilizando cifras hasta 5, por ejemplo. Y nosotros sabemos que nuestros alumnos, algunos, no todos, no hace falta hacerlo todos juntos, podemos hacerlo por grupos. Algunos se mueven bien hasta el 10, esto podemos ir modificando. ¿De acuerdo? Me voy a Ludiletras. Ludiletras es nuestro programa de lectoescritura creativa para la etapa de infantil y el primer ciclo de primaria. En el caso de Ludiletras sí que hay una diferencia respecto a EMAT y es que Inspira permite hacer todos los proyectos sin lectoescritura, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos método propio que es Ludiletras, ¿de acuerdo? Que utiliza otra metodología diferente a la de Inspira. En Inspira la propuesta que hacemos de lectoescritura se basa en el constructivismo. Igualmente no me quiero alargar mucho en esto porque hay una sesión de cómo trabajar la área de comunicación en un siguiente webinar, creo que esta semana o a principios de la semana que viene, ¿de acuerdo? Sí, solo un inciso, Inspira permite desarrollar los proyectos o adquirirlos sin lectoescritura, primero porque nosotros tenemos método propio, ya lo he dicho, que es Ludiletras, y segundo porque sabemos que muchos de vosotros, muchos colegios, tenéis también método propio
desarrollado por vosotros. Entonces sabemos que la lectoescritura es un mundo muy particular, ¿de acuerdo? Y damos esta opción para no tener que renunciar a una manera de trabajar la lectoescritura que nos funcione. Segunda duda. Bueno, si queda algo en el aire me lo decís y repito. A ver, Ana y Ángela me preguntan si podremos adaptar los recursos en función de la realidad de nuestra aula y nuestros alumnos, en especial alumnos con adaptaciones curriculares. Sí, la respuesta es que totalmente. De hecho, creo que lo he explicado en el webinar, pero si no, sí que me gustaría ser como súper clara en esta respuesta, es que no es que podáis adaptar los recursos en función del aula, sino que debéis, ¿sí? Es decir, forma parte de esta filosofía del trabajo por proyectos. Nosotros lo que os queremos facilitar es todo este trabajo de planificación, de secuenciación, de cuadrar bien el currículum, de desarrollar todas las herramientas de evaluación, que esté todo cuadrado, aparte lo unimos con estos ejes transversales, con la fantasía, etcétera, ¿de acuerdo? Todo esto a vuestra disposición y os acompaña de esta guía del maestro que os ayudará a ir desarrollando las sesiones. Pero estamos trabajando por proyectos, lo he dicho al principio, por lo tanto, esto es ciertamente flexible, es interesante que se incorpore todo lo que vais viviendo, todo lo que van fluyendo los alumnos, ¿sí? Respetando esta secuenciación y este orden en las sesiones, por supuesto, pero que vosotras también seáis protagonistas de este desarrollo de los programas y, por lo tanto, que si algo está generando mucho entusiasmo, vaya más allá de la sesión, que si yo dispongo de un material determinado y que no es exactamente el que pone en la guía, ningún problema, ¿de acuerdo? Es lo adecuado porque está más contextualizado. Os pongo un ejemplo. Cuando yo he ido a los colegios a hablar de Inspira, algunos sí que tenéis huerto, incluso algunos tenéis unos espacios maravillosos, ¿sí? Rodeados totalmente de verde. Pero hay algunos centros que, bueno, pues que no tenéis estos espacios y que todavía no habéis empezado a tener huerto escolar. ¿Vale? Entonces, partiendo de esta idea de adaptar los recursos, podemos empezar a trabajar el huerto en el aula con macetas, ¿sí? Es decir, no hay que esperarse siempre a tener todos los elementos para empezar a trabajar, porque lo que importa es la metodología y los objetivos que queremos desarrollar. Entonces, lo haremos con los recursos que tengamos o con los que a mí me cuadre más, ¿sí? Con mi manera de desarrollar la sesión. O sea que, Ana y Ángela, no hay problema. A ver, ¿tenemos más dudas? Vale, me preguntan si los temas de los proyectos los establecemos nosotros, porque entiendo que un proyecto nace de sus intereses. A ver, este es un tema interesante de debate, ¿sí? Y os voy a transmitir el planteamiento que hacemos desde Techman, ¿de acuerdo? Los temas de los proyectos los hemos establecido nosotros, ¿de acuerdo? Los temas, ya os lo he dicho, surgen de propuestas motivadoras y que conectan con la realidad de los alumnos. Y esto lo hemos hecho así por una razón importante, que me gustaría explicar y aparte compartir independientemente de si estáis o no interesados en Inspira. Puede ser que estéis en un momento de creación de proyectos y os estáis moviendo un poco entre estas dos filosofías, ¿sí? ¿Elijo yo el tema o lo eligen los alumnos? Deciros que nosotros, nuestra posición es elegir el tema, porque lo que queremos es que los alumnos participen en la creación y en el desarrollo del proyecto totalmente, ¿sí? Es decir, esta implicación que algunos proponéis para elegir el tema en el proyecto, nosotros queremos que esté durante el desarrollo del proyecto, pero no en la elección de tema. ¿Por qué? Pues porque entonces sería francamente difícil integrar los contenidos curriculares, los ejes a trabajar, secuenciar toda esta programación y
intentar ser equilibrado con la tipología de actividades que desarrollamos. Por lo tanto, los temas los planteamos nosotros y son los alumnos que con sus intereses, con sus propuestas y sus desviaciones también del tema van incorporando o van mejorando este proyecto. Os pongo un ejemplo, ¿sí? El otro día en un colegio de Córdoba, que ya sabéis que tienen ruinas romanas, etcétera, hablamos de esto. Y entonces yo les ponía el ejemplo de su realidad concreta, ¿no? Imaginaros que justo cuando empezamos el proyecto del subsuelo, ¿de acuerdo? Hemos ido la semana antes a ver a visitar unas ruinas romanas o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto cerámicas, esqueletos, lo que sea. Esto puede generar que en el momento de desarrollar el proyecto del subsuelo se incorporen elementos como esqueletos romanos, cerámicas o lo que sea, porque esta lluvia de ideas nos lleva a esto. Pues vamos a aprovechar estos intereses, vamos a trabajarlo, vamos a desarrollarlo, vamos a ir más allá y va a quedar reflejado en este producto final también. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos estamos moviendo en estas filosofías, digamos, nosotros apostamos por elegir el tema y dejar que los alumnos de alguna manera lo modifiquen internamente a lo largo del proyecto, pero no es posible esta secuenciación y esta globalidad si no sabemos el tema, ¿de acuerdo? Cuestiones de planificación. Y Maite pregunta, ¿cuántos proyectos se realizan en un curso? ¿Cuántas semanas dura un proyecto? Tienes razón, Maite, perdona porque se me ha olvidado. Deciros que en cada curso vais a desarrollar, o cada curso consta de 6 proyectos, ¿de acuerdo? 6 proyectos secuenciados y globalizados. Nosotros estimamos que más o menos un proyecto nos va a durar un mes, mes y medio. Esto es lo que estaba diciendo antes. Depende, ¿no? Si el proyecto genera un éxito total, ¿de acuerdo? Pues tal vez me va a durar este mes y medio, un poquito más. Si veo que ya no le saco más jugo y me ajusto a la programación, pues me va a durar un mes. Básicamente, para que os orientéis, son 2 proyectos por trimestre, ¿de acuerdo? Entonces ya lo sabéis, en función del trimestre, pues esto hace que dure un poco más o menos, ¿de acuerdo? Y deciros que cada sesión es de 40 minutos. Nosotros hacemos un planteamiento, que si queréis por el chat igual os pueden mandar una propuesta horaria, pero un planteamiento de trabajar unas 13 sesiones a la semana, ¿de acuerdo? Con lectoescritura. Sin lectoescritura son unas 10 sesiones de 40 minutos a la semana. Si hacéis vuestros cálculos veréis que os da tiempo de desarrollar otros proyectos que estáis haciendo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Cómo se trabaja el inglés? Muy bien. También es una buena pregunta porque lo he pasado un poco por encima porque quería centrarme en los otros bloques. El inglés, os lo he dicho, es una introducción que trabajaremos sobre todo a través del el vocabulario, ¿sí? Es decir, tengo aquí material, a ver si os lo puedo enseñar y lo veis, pero, por ejemplo, a través de flashcards, ¿sí? ¿Veis? Esto, stick es el palo, hay diferentes. Red, ¿sí? A través de flashcards lo que vamos a hacer es trabajar fonéticamente, sobre todo vocabulario en inglés. Acordaros, es una introducción. Por lo tanto, aquí entra en juego el tema de los especialistas, ¿de acuerdo? Que no quiero alargarme mucho, pero si tenéis especialista de inglés, bajo mi punto de vista es interesante que este trabajo del vocabulario contextualizado referente a los proyectos que estamos desarrollando se encargue el mismo especialista dentro de sus sesiones de inglés, y si no tenemos especialista de inglés, pues entonces en este caso que sepáis que esto lo desarrollaría la tutora tranquilamente, ¿de acuerdo? Con este vocabulario, y si no me siento preparada porque a lo mejor no sé mucho de inglés o dudo de cómo se pronuncia, tendréis estas flashcards locutadas también, ¿de acuerdo? Muy bien. No sé si tenemos alguna... ¿Cómo fomentamos la psicomotricidad? Esta es una buena pregunta también. A ver,
La psicomotricidad en sí, digamos, con un planteamiento estructurado como lo trabajáis en los colegios, no forma parte de Inspira, ¿de acuerdo? Obviamente vamos a trabajar la psicomotricidad fina, vamos a trabajar el trabajo con el cuerpo, no solo a través del movimiento consciente, sino de otras actividades, pero lo que es la psicomotricidad, ¿de acuerdo? Cómo la trabajáis, cómo nos la imaginamos, haciendo circuitos o diferentes ejercicios por el espacio, no lo trabajamos así. Aquí también entra en juego lo de los especialistas. Por ejemplo, hay colegios que han decidido, obviamente que siguen trabajando la psicomotricidad porque el horario les da para trabajarlo, pero que como tienen una especialista en psicomotricidad, se va a encargar también de las actividades de yoga. Pues genial, ¿de acuerdo? Porque vamos les cuadra por horario, digamos, y van a aprovechar esta persona para introducir el trabajo de yoga, ¿de acuerdo? No sé si tengo más dudas, no me están enviando más preguntas, entonces entiendo que os han ido respondiendo sí, tengo más preguntas. Vale, si no, supongo que os han ido respondiendo las preguntas por el chat. Si quedara algo en el aire, deciros también que ahora os mandarán un correo para poder contactar, de acuerdo. Incluso si queréis podemos organizar una videoconferencia más de tú a tú con mi claustro en concreto, porque tenemos dudas muy específicas de mi colegio, etcétera, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque todos estos recursos están a vuestra disposición. Sí que hay una cosa, es que ahora estoy viendo el chat, así que lo relato un poco rápido. Deciros también que dentro de esta filosofía de trabajo por proyectos, también en Inspira hemos dado mucha importancia a la comunicación con las familias, ¿de acuerdo? Entonces, no solo lo trabajaremos a través de la carpeta de aprendizaje, ¿de acuerdo? En la que detallamos que se ha trabajado en el aula, etcétera, etcétera, para que las familias lo puedan ver, sino que hay también cartas a las familias al inicio de cada proyecto para que conozcan ¿sí? estos objetivos y lo que vamos a trabajar y puedan iniciar este diálogo interesante con sus alumnos. Muy bien, un par de preguntas más, ¿de acuerdo? ¿Cómo encaja la lectoescritura de Inspira si tengo Ludiletras? Bueno, creo que lo he explicado, pero lo voy a volver a decir. Encaja porque no voy a hacer lectoescritura con Inspira, ¿de acuerdo? Si yo hago Ludiletras, voy a seguir haciendo la lectoescritura con Ludiletras y voy a realizar Inspira sin lectoescritura, ¿vale? De todas maneras, perdón, deciros que hay un webinar preparado solo para lectoescritura, ¿de acuerdo? Si entráis en el calendario de webinars veréis que, es que creo que es el día 6 de abril, pero no quiero decir de memoria por si me equivoco, ¿de acuerdo? Y también me preguntan si es un programa para primaria. No, Inspira es un programa de momento para la etapa de infantil, 3, 4 y 5 años. De momento no está pensado, bueno, no está pensado. Puede continuar en primaria, pero de momento está creado solamente para infantil, ¿de acuerdo? Para primaria tenemos otros proyectos, por ejemplo, de lectoescritura o de lengua y literatura, pero que se trabaja por proyectos, digamos, pero así a nivel globalizado, de momento solo para la etapa de infantil. Bueno, pues si os parece, damos por terminado el webinar. Recordar que os enviaremos el PowerPoint y que podemos conectar con vosotros si queréis más detalles y ya de una forma más personalizada. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, porque me he pasado un poco de la hora que teníamos pactada, perdonad. Espero que os haya resultado interesante y que os haya motivado también a iniciaros en este maravilloso mundo de los proyectos. Muchas gracias y que vaya bien la semana.